Hola, buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo de Web Vampiro, concretamente a otro vídeo sobre el trasfondo de Changeling The Lost o trasfondo de Changeling Los Perdidos. Hoy os venimos a hablar de los aspectos. Los aspectos, estos son los diferentes, por así decirlo, linajes, ¿vale? Que sería un término utilizado en Changeling el ensueño, ¿verdad? Que se pueden utilizar, que pueden caracterizar a sus personajes. Estos dependen del cautiverio al que fueron sometidos cuando fueron trasladados a Arcadia por las hadas verdaderas. Recordemos que tú eres un humano al que han llevado allí a hacer determinada tarea y a consecuencia de ello tu apariencia cambia, tus habilidades cambian y ahora tienes una apariencia distinta, la apariencia como de un Incluso tu hada. misma alma cambia. Exacto, tu misma alma, el seto, la Arcadia, lo cambia, ¿vale? Y es cuando asumes otra apariencia. Y hoy os vamos a hablar de las 5 o 6 apariencias y como habéis podido notar hay un duende por ahí, que me responde a cosas. Tenemos con nosotros la Pana Madi o Miguel. ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí. Hoy Miguel nos va a hablar sobre los aspectos, sobre las distintas leyendas y ejemplos, nos va a poner ejemplos de los diferentes aspectos que podemos encontrar. Vamos a empezar con el aspecto de las bestias. Así que cuando quieras cuéntanos, ¿qué leyendas hay detrás del aspecto de las bestias? Bien, esta es una historia de abandono. Había una vez en una tierra salvaje una bestia salvaje y orgullosa. Todos los animales tenían miedo, pues los cazaba cuando quería. Los mismos árboles le tenían miedo porque se escondía bajo ellos cuando él quería. Pero un día, esta orgullosa bestia, en una de sus cacerías, cayó en la trampa de un cazador y por primera vez en su vida sintió el miedo. Cuando el cazador le trajo su primera comida, estaba famélico, pero cuando se la comió, un clavo se le incrustó en la garganta. La segunda comida no fue mejor. Había un montón de trozos de cristal que se clavaron en sus labios. Un día, su cazador se dejó un espejo allí y así pudo verse. Vio que ya no era la bestia orgullosa, ahora era más que una mascota. Así que esa misma noche se escabulló de su jaula y se comió a sus captores. Desde ese momento se dedica a proteger las cortes de los perdidos. Bien, esta es una gran historia para el aspecto de las bestias. Las bestias son antiguos humanos que eran utilizados como animales, encerrados en jaulas, listos para cazar, acechar y recibir órdenes. Cualquier tipo de iniciativa por parte de las bestias era castigada y ahora pero a consecuencia de este cautiverio han desarrollado resistencia o habilidades para herir físicamente a otros o cosas semejantes. Pero sin embargo ahora se niegan a seguir las órdenes de nadie. Puesto que han estado atados literalmente como si fueran perros. Este tipo de personajes buscan aliados y contactos para demostrar su valía, para protegerlos cuando las hadas verdaderas aparezcan y vengan a por ellos. Sin embargo, los aspectos de las bestias, que equivaldrían un poco a lo que viene siendo en Changeling el ensueño a los puka, no se transforman en animales, solo tienen su apariencia. ¿Nos podrías poner algún ejemplo Miguel, de alguien que tenga un aspecto de bestia? ¿Qué podría ser? Sí, por ejemplo, podría ser el gatito mimado de una princesa hada. ¿Mm? Muy mimado y querido hasta el momento en el que hace un desastre y entonces es duramente castigado. Podría ser un perro de caza de un cazador que solo es alimentado cuando consigue una buena caza. O podría ¿Mm? ser un pececito haciendo trucos en un acuario para sorprender a los invitados. Muy bien, pues eso serían de entre las variedades lo que nos podemos encontrar dentro de los aspectos de las bestias. Ahora vamos a pasar a los aspectos de los marchitos. Miguel, cuéntanos alguna leyenda que tenga que ver con los aspectos, con este aspecto, el aspecto de los marchitos. Érase una vez una chica, una experta relojera. Trabajaba en el reloj más perfecto del mundo, capaz de decir la hora con tal exactitud que era capaz de predecir lo que iba a pasar en un minuto.
Pero su ama lo miró, lo destrozó y dijo que no era lo suficientemente perfecto, que la liberaría cuando tuviese un reloj que prediciese lo que pasaría en 2 minutos. Tras esto, tras ver tan destruido su trabajo, se rebeló y se escapó, y desde entonces surte a las cortes de los perdidos con toda clase de maquinaria. Madre mía, menuda historia para un aspecto para un marchito. Los marchitos, como podéis ver, son parecidos a lo que en Changeling el ensueño se llaman los knockers. Los marchitos son humanos que fueron llevados a Arcadia por ser habilidosos con algo. Dedicaban toda su vida a elaborar algo que sus captores les obligaban a hacer a cambio de una libertad que nunca les terminaron concediendo, partiéndose la espalda, dejándose las manos en el trayecto de su cautiverio. Estos personajes ganan un punto en un atributo de precisión y siempre que tenga las herramientas adecuadas puede transformar un tipo de material en otro. Por ejemplo, la paja en oro, con una rueca, por ejemplo, como en las leyendas y cuentos de los hermanos Grimm, creo que es, ¿no? Pero cuando algo inesperado los sorprende, corren el riesgo de sufrir daño en su claridad. ¿Podrías comentarnos algún tipo de ejemplo con respecto, Miguel, con respecto a los aspectos marchitos? Claro, podría ser, por ejemplo, el constructor de carros para un hada, que solo servía para hacer más y más carros y nunca era considerado como una persona. Podía ser el escultor de un hada, que siempre era menospreciado porque sus esculturas no eran lo suficientemente perfectas. Podría ser cualquiera de esas cosas. Muy bien, pues joder, son bastantes ejemplos y yo creo que los ejemplos son muy buenos porque te ayudan a contemplar cuál podría ser tu personaje. Vamos ahora a los aspectos elementales. Miguel, cuéntanos algún tipo de leyenda de los aspectos elementales que aparecen en el libro. Bien. Érase una vez una roca que bloqueaba la entrada a una cueva en la que vivía un joven triste. Día tras día, la roca observaba al joven caminar y suspirar. Lo oía cantar una melodía triste y hablar en sueños sobre lugares lejanos. La roca llegó a amarlo, pero aún así entendía que causaba dolor al mantenerlo prisionero, pero solo podía retirarse por la entrada al orden del hada que lo visitaba para traer comida. Hasta que un día la roca se hartó, tomó al chico con él y se fueron juntos. Desde entonces se convirtió en un centinela de las cortes de los perdidos. Muy bien, pues como podéis observar, los elementales son representaciones de fenómenos de la naturaleza como el fuego, el agua o la tierra, que por motivos de Arcadia, del mundo del seto y del cautiverio han cobrado vida. Podrían formar parte del mobiliario y emanar del territorio de una hada verdadera. Sea como fuere, los elementales tienen un punto más de aguante y pueden realizar acciones mundanas cuando está presente o toca el elemento que representa, ¿vale? Miguel, sí, por ejemplo, podría convertir un riachuelo en un brazo para alcanzar algo lejano, por ejemplo. Uh-huh. Pues esto sería bastante útil. Vamos ahora a hablar de los aspectos de los hermosos. Te olvidas de los ejemplos, Ébano. Perdona. No, dame los ejemplos. ¿Tienes más ejemplos de los aspectos elementales? Podría ser un elemental de fuego que, si bien quería arder libre y consumirlo todo a su paso, solo era usado como una hoguera controlada. O podría ser un elemental de viento que, por mucho que intentaba llegar a las nubes, nunca podía llegar porque su maestra solo la utilizaba para mover las velas de sus barcos. Muy bien, pues escalofriante, la verdad. Vamos a pasar ahora a los aspectos de los hermosos. Que quizá equivaldrían a los Shi en Changeling el ensueño. Miguel, ¿podrías contarnos algún tipo de leyenda de los aspectos de los hermosos? Érase una vez una emperatriz amada por todos. Era la más hermosa de todas las personas de la tierra, la más perfecta de todas. Cada día sus sastres le confeccionaban un nuevo atuendo, cada uno más encantador y extravagante que el anterior. Y cada día sus sastres le hacían desfilar por la ciudad para mostrar su trabajo. Mira cómo la elegante línea de su pierna realza la corte de este exquisito vestido. Hasta que un día la emperatriz se hartó de esto y caminó desnuda por las calles para luego huir y nunca más ser vista.
Desde entonces motiva a todos en las cortes de los perdidos. Muy bien, pues como podemos ver, estos changeling ostentan la belleza. Son humanos que fueron raptados por su belleza y su gracilidad. Las hadas verdaderas mimaban muchísimo a estos changeling que estaban acostumbrados a continuos mimos y atenciones. Se mostraban ante otras hadas como seres bellos, de las cuales también recibían buenos piropos. Pero ahora parece que eso fue el pasado. Ahora añoras volver a Arcadia, donde hacías cosas gloriosas. Estos seres tienen un punto más de un atributo de poder, además de poder gastar fuerza de voluntad en nombre de otro personaje. Y cuando su acción conduzca a la desgracia de un aliado, corre el riesgo de sufrir daño de claridad. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de este aspecto, de los hermosos? Si bien es cierto que algunos hermosos quieren volver a Arcadia para volver a ser adorados, la mayoría de ellos huyeron de Arcadia por ser considerados objetos y no personas. Por ejemplo, podía ser una hermosa bailarina que servía para entretener a los invitados, pero nunca podía dar su opinión sobre qué baile bailar. O podía ser el bonito amante de una hada, hasta que un día ésta se cansó y se consiguió al siguiente. Tal vez podía ser un mensajero incluso, que traía la voluntad de sus hadas, de su hada a otras, aunque nunca podía decir lo que opinaba de verdad. Muy bien, pues estos son los ejemplos de los aspectos del aspecto de los hermosos. Vamos a pasar ahora a los aspectos de los ogros. Nos quedan este y otro más. Los aspectos de los ogros, Miguel, ¿podrías hablarnos de alguna leyenda con respecto a este aspecto? Había una vez un gladiador que todos los días se enfrentaba en una gran arena a otros. Todos los días los mataba y todos los días volvían a la vida. Hasta que un día se hartó de ser el divertimento del resto, cogió su pesado martillo y le partió el pescuezo a su amo, y después de eso huyó. Desde ese momento se encarga de proteger las cortes de los perdidos. Bien, pues como podemos ver, los ogros son el equivalente como más o menos a los trolls en Changeling el Ensueño. En Los Perdidos, los ogros son humanos que en el Seto servían, bueno, en Arcadia, perdón, servían como torturadores y caballeros guerreros de una hada verdadera, participando en arenas y sucumbiendo a las órdenes fueran las que fueran. No estás contento de lo que allí has hecho, pues llevaste a cabo muertes que considerabas injustas. Y eso ahora te ha traído una sensación de culpabilidad tremenda a medida que recuerdas tus vivencias en Arcadia. Por lo que ahora tratas de proteger al resto de perdidos, incluso de ellos mismos. Siempre que este personaje inflinja un daño, puede imponer la condición de abatido. Además de obtener un punto más en un atributo de poder al principio en su ficha. Y obtiene daño en la claridad cada vez que alguien que no sea su enemigo huya de él considerándolo peligroso. Miguel, ¿nos podrías poner algún ejemplo del aspecto de ogro? Antes que esto, voy a decir un poco cómo tratan los otros changelings a los ogros. La mayoría de los changelings no se acercan a ellos por su peligrosidad y su apariencia tosca. Pero los pocos que han llegado a conocerlos pueden decir sin duda que los ogros tienen un corazón de oro tras esa apariencia oscura. Pues mira, un ogro podía servir para arar los campos, no siempre hay violencia, o podía servir como el torturador de su amo, tal vez podía servir como su asesino personal. Muy bien, pues esos serían algunos de los ejemplos. La verdad es que son personajes muy interesantes, yo los veo así al menos. Por último, vamos a terminar con los aspectos, con el aspecto de los oscuros, que serían algo así en el equivalente de Changeling el Ensueño a los Sla. ¿Vale? Miguel, ¿podríamos contar contigo para que nos contaras alguna leyenda con respecto a este aspecto? Sí, había una vez un hombre que, harto de la infinita tormenta, vendió su rostro a cambio de una sola noche a la luz del fuego.
Pero cuando terminó la noche se arrepintió y empezó a vagar por los bosques en busca de su rostro. Encontró muchos, los rostros de juerguistas, los rostros de cazadores y los rostros de gente que simplemente se había perdido en el bosque, pero nunca encontró el suyo. Así que un día, harto, arrancó los rostros de todos y cada uno y con sus fragmentos tejió un nuevo rostro, aprendiendo los secretos de todos y cada uno de ellos. Pese a saber que no era el mismo, el hombre atesoró su nuevo rostro y desde entonces sirve a las cortes de los perdidos contando secretos y predicciones. Wow, pues una historia que pone los pelos de punta, sin duda. En este caso, los oscuros, como podéis ver, son changelings que servían a las hadas verdaderas que vivían en las profundidades, ya sea de una profunda cueva, bajo el mar, dentro de una montaña. Humanos que utilizaban también para labores de espionaje y a veces asesinatos secretos, eventos que han recabado en el alma del oscuro, haciéndolos amantes de los secretos, el miedo y antiguas historias olvidadas, y de la oscuridad en general, ya que estaban habituados a ella. La habilidad de un oscuro consiste en convertirse en algo insustancial que toque, una sombra, un rayo de luz, etc. Aunque parece que también es sensible al daño por claridad, especialmente sensible. Miguel, ¿tienes algo más que contarnos con respecto a algún ejemplo o algo más sobre los oscuros? Un oscuro podía ser el bibliotecario de una hada ciega que no necesitaba la luz por lo que aprendió Braille. O podría ser tal vez el espía de un hada que quería acabar con sus enemigos. Muy bien, pues estos serían los ejemplos que tenemos de los diferentes aspectos y las leyendas que rodean a los diferentes aspectos de Changeling Los Perdidos. Con esto terminamos nuestro vídeo de hoy y esperamos veros en otro vídeo de trasfondo de este juego tan intrigante. ¿Quieres despedirte, Miguel? Chao, chao. Hasta luego, chicos.